Para terminar el día, vamos a hacer nuestros, porque ya sé que los querían, en este caso son los comentarios honorarios. Vamos a empezar rápidamente con Verónica Valino Arias 3086. Dice sobre el vídeo que hicimos sobre el misterio inexistente del Triángulo de las Bermudas: yo no pasaría por el Triángulo de las Bermudas. Yo por dudas no pasaría. Creo que los vuelos evitan pasar por ahí. Fíjese, ¿cómo es? Se quedan esas falsedades. Digo, no solo es falso, perdón. Es una de las zonas más transitadas por aire. Y le pongo, esto era un video de TikTok, donde ves la cantidad de aviones que pasan todos los días por el Triángulo de las Bermudas y no pasa absolutamente nada. Se genera el miedo, se genera el pánico, no pasa nada. Y la gente no se da cuenta. Es terrible la desinformación que tenemos. F. Honorato-I9J, madre. Dice, si la síndone es una falsificación medieval, la síndone es el lienzo de Turín, que sí es una falsificación medieval, siglo XIII-XIV. ¿Puede, por favor, explicar cómo son posibles las múltiples coincidencias con el sudario de la Catedral de Oviedo? Esa es una cosa, o sea, lo que está pintado en el sudario de Turín, en el lienzo de Turín, coincide con el sudario de la Catedral de Oviedo. Y luego dice que está documentado al menos desde el siglo VI. Y digo, ¿cuál siglo VI? Hay referencias de un sudario en algún lugar de Europa en el siglo VI, pero nada te dice que sea el de Oviedo. La primera referencia del sudario de Oviedo es de 1075, en el siglo XI. Y para entonces, 11, 12, 13, cuando se generan todas estas falsificaciones, de las cuales sobreviven dos, el sudario de Oviedo y el lienzo de Turín, pero había muchas más otras, había montones. Y el lienzo de la Verónica, también, donde que la cara de Cristo quedó impresa en el paño de la Verónica, donde ella le limpió el sudor, también existía, había muchos de ellos, te los vendían todos. Pero lo que tú pareces estar enterado es que la iconografía de Cristo, es decir, qué heridas tenía, si se había puesto o no una corona de espinas, si la lanzada era en el costado izquierdo o del derecho. Hubo peleas sobre eso, si la lanzada era en el costado izquierdo o en el derecho, quedó en el derecho. La iconografía, ¿qué tienes que pintar?, estaba establecidísimo para el siglo XI y todos los pintores la seguían, de la misma manera en que a San Esteban se le presenta con flechas. Sí, a San Esteban sí. Y a San Pedro con las llaves de la iglesia, y a la otra santa, ¿cuál me acuerdo? La de la rueda. O sea, la simbología, lo que tienes que pintar, estaba perfectamente establecido en el siglo XI. Entonces, si dos falsificaciones siguen la iconografía cristiana, ¿es un milagro? No. Entre mentiras e ignorancia, le digo, todo el arte sacro se ajusta a esa iconografía. Entre mentiras e ignorancia te haces un lío por no ir a los datos. Ve a los datos. Madoshi Clef me dice, señalo solo que hubiera sido justo señalar que la posición inicial de Bergoglio, frente a grupos de abusivos con manto religioso, antes indistinguible de la de sus predecesores, léase encubrimiento y ya sea activo o pasivo, cambió con sus actos respecto de Caradima, Figari, terminando en enero de este año con la muy demorada supresión del Sodalicio de Vida Cristiana, entidad acusada de crímenes graves, y cuestionando el Opus Dei. Hubiera sido justo atenuante a los innegables errores señalados. Varias personas me dijeron que Francisco había terminado o intentado terminar con el Sodalicio de la Vida Cristiana, que en realidad no se disolvió sino hasta unos días antes de la muerte de Francisco, pero que sigue manteniendo su riqueza. Y no crea que lo disolvemos y la riqueza se la quitan, no. Caradima sigue teniendo la riqueza del Sodalicio de la Vida Cristiana. Pero entonces le digo yo, la supresión del sodalicio se dio en el papel. En marzo todavía, el sodalicio se rehusaba a desbandarse y ocultaba sus bienes. Y no es cierto que Francisco acabara con el sodalicio por los abusos contra menores. La disolución fue ordenada, abro comillas,
por actuar como una secta, cierro comillas, no por los abusos a menores que Francisco siguió encubriendo sin entregar jamás a un solo sacerdote a la justicia. Ahora, que si hizo algo bien Francisco, pues, está bien, ¿no? Tampoco a alguien por hacer su trabajo le tienes que aplaudir demasiado. Lo malo es cuando no lo hace. Fer Villagómez, 5127, el 1026, cuando yo digo no solo se puede, sino se debe uno burlar de la fe, me dice, ¿se debe burlar de la fe de las personas? Sí. Hoy sí, no, en absoluto desacuerdo contigo. Sería interesante escuchar tus argumentos. Mis argumentos son, la fe no es sagrada. Es como cualquier debilidad humana, es y debe ser objeto del humor y la sátira y la burla, sobre todo cuando es una debilidad humana que carga a sus espaldas tanto dolor como ha provocado la religión. Y me dice Marinela Plaza 7912, tengo entendido que el Papa Francisco no cobró ningún sueldo mensual durante los 12 años de papado y su herencia fue de $100. Entonces le contesto. Ningún papa cobra sueldos. Él es el monarca absoluto y puede disponer de todos los recursos de la iglesia, que es un estado riquísimo. Lo de los $100 de herencia es relaciones públicas. Los papas tampoco suelen tener propiedades a su nombre, ni tienen hijos, reconocidos al menos, a quienes dejárselas ni lo necesitan. Son los emperadores del Vaticano. No lo olvidemos. FS Copyright Free Sounds 3664. Es curioso que aunque el descubrimiento de la piedra y monedas nombran a un llamado Pilatos, prefecto de Judea, sea nombrado en textos que se han escrito siglos después, así que para mí, aunque la piedra no dice qué tipo de jamón comía Pilatos, debió ser bastante fuerte la transferencia oral de información desde que este hombre vivió hasta que se escribió sobre él, por lo que para mí es evidencia que es un hecho histórico narrado en los escritos de los evangelios. Punto. Hay que aclarar que, por ejemplo, Herodes el Grande, del que se refieren los evangelios, también existió. Pero le digo, o sea que tú crees que la existencia del rey Ricardo I, Ricardo Corazón de León, demuestra la existencia de Robin Hood. Wow. Porque sí hubo un Ricardo Corazón de León, pero no hubo un Robin Hood. Pero entonces me cambia la jugada y me dice el mismo Copyright Free Sound. 2.000 millones de creyentes cristianos en el mundo, no podemos estar equivocados que Jesús es el Señor. Son 2.300 millones, ¿eh? Y digo, ¿pero los 2.000 millones de musulmanes sí pueden estar equivocados? ¿Cómo lo sabes? Sigue. Defender el autodeclarado y amigo y admirador de los Castro comparándolo con Juan Pablo II es un movimiento astute que solo busca confundir a las masas como de costumbre. Qué lindo atuendo tiene el rey. O sea, él dice que el que yo dijera que comparara a Francisco con Juan Pablo II, en este caso porque Francisco era amigo y admirador de los Castro, es para confundir a las masas. Pues soy un malvado yo. Y le digo, o sea, ¿nunca te enteraste de las visitas de Juan Pablo II a Cuba y de su enorme y estrecha amistad con Fidel, a quien tanto respetaba? ¿En qué planeta vives? Le pregunto. Y nuestro premio Elton de esta semana va para... Todos sabemos qué pasa cuando Alemania y otros países europeos juegan a las vencidas en armamento. En estos momentos con Trump es necesario que se armen por el peligro de Rusia, pero sabemos que a largo plazo no es lo más sano. Y le respondo, lo que tú me estás diciendo es que Alemania siempre va a ser igual, que Alemania no va a cambiar, siempre será un país agresor imperialista, no como España, ¿no? Que fue un país agresor imperialista y dejó de serlo. No, Alemania no, Alemania nunca va a cambiar. ¿En serio piensas eso? ¿No te parece un poco idiota? Decir que Alemania hoy va a actuar como actuó en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial es ridículo. Otros tiempos, otras personas.
como dijimos alguna vez en este mismo canal, las naciones no son personas. Después, Luis Fernando Castellanos, Jim 4804, dice: opino que no se entiende qué y para qué la filosofía. Cada vez que hablo de filosofía vienen... Para mí es una disciplina y todos tenemos capacidad filosófica, lógica, argumentación, creatividad y un gran etcétera. Si dices que filosofía es pensar, sí, todos pensamos. La filosofía se trata de lo problemático para que la ciencia y la tecnología tengan enfoque. Tristemente muchos creen que se trata de un sistema y que existe algo así como la verdad absoluta. No, no existe la filosofía de los demás. Bueno, existe una verdad absoluta que el agua está hecha por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero, bueno, le digo, mira, yo no conozco a ningún científico o técnico que cuando empiezan un proyecto van al consultorio del filósofo y le preguntan por el enfoque. Ni uno. Y le he preguntado, en serio le he preguntado a otros. Y luego, a raíz de que me dijo que no, que me decía, si no, es considerar que el intelecto es como una calculadora y el mundo solo es comprensible desde el discurso matemático. La filosofía discute y se cuestiona. Mentira. Incluso a sí misma. Mentira. La ciencia da por sentado y va más o menos corroborando lo posible. Supongo que todo se termina desarrollando en lo interdisciplinar. O sea, metes a los filósofos como sea ahí para fingirte indisciplinar. Y poco a poco vamos dando cuenta de lo que entendemos como real. Digo, bueno, veo que no puedes sustentar la tontería primera que dijiste y entonces me cambias la portería de lugar. La filosofía discute sin llegar a nada, porque en filosofía todo vale. Idealismo y materialismo, dualismo y monismo, racionalismo y empirismo, pragmatismo y absolutismo, esencialismo y existencialismo. Todo es gran filosofía, porque al final todos se lo inventan y no se relacionan con la realidad. Ahora, decir que la ciencia da por sentadas cosas me demuestra que no tienes puta idea de qué es el trabajo científico, cómo se desarrolla y que tu idea de la ciencia procede de los filósofos de la ciencia, cuyo primer interés es denigrar a la ciencia para sustentar la idea de que la filosofía es el volante, el freno, el acelerador y las luces de carretera de la ciencia. Y no lo es. A raíz de lo que hablábamos de los conguitos y después que conté que mi propia sobrina, que es negra, dijo que los conguitos, el dibujo de los conguitos no le parece ofensivo, Gurren Lagann 5782, que tiene un avatar de un explorador blanco, me dice, se llama racismo, tiene todo el sentido que lo cancelen. El racismo es que se caricaturiza de forma terrible a los blancos. Porque si lo es, toda caricaturización debe ir a la pira, señor Torquemada. Mira, racismo es no contratar a alguien por negro, blanco, marrón o asiático. Racismo es tener escuelas, barrios o tiendas solo para blancos, negros o marrones o asiáticos. Racismo es que tengas menos oportunidades, menos respeto, menos consideración social que otros por el tono de tu piel o algún otro rasgo étnico. Con estos lloros, ustedes solo esconden el verdadero racismo. Mientras ustedes, que no son negros, se sienten bien sin que les importe la opinión de las personas de tez oscura, porque como ustedes son superiores, ustedes saben lo que es bueno para ellos, ¿verdad? Me dice Alexander Correa, 2351, eres una persona inteligente de mente abierta, o al menos así te he percibido. Quedó bien contigo y luego te vendo a dos filósofos. Te invito a leer a Erwin Laszlo y a Ken Wilber. Muy probablemente llegues a cambiar al menos un poco tu perspectiva al respecto de estos temas. Feliz día, saludos desde Colombia. No creo que lo haga con maldad Alexander Correa, pero te lo voy a decir, mira. Ninguno de esos impostores ha probado nada. Pero lo que dice el primero que mencionas, que es Erwin Laszlo, estoy a favor de la teoría de la conciencia cuántica, es una estupidez tan enorme que solo se puede decir primero si no sabes lo que es una teoría en ciencia, que no es una hipótesis, no es una ocurrencia, no es una imaginación. Una teoría es una serie de leyes vertebradas que dan explicación a una parte del universo. Y no tienes la más remota de lo que es la mecánica cuántica, y esto aquí ya grabo yo, como dijo Feynman, si crees que entiendes la mecánica cuántica es que no has entendido la mecánica cuántica. Luego es la misma bobada que Lacan hablando de matemáticas. No merece ninguna atención.
Y Alexander Nur, 4802, mentalidad de pobreza total veo en este vídeo. En mi país se dice mandarse la parte. Es por el viva el selfie que hicimos hace un tiempo, que tiene mucho que ver con lo que hicimos hoy respecto del apagón y los luditas del móvil, ¿no? Y le respondo yo, en cambio, la riqueza conceptual, informativa y lógica de tu argumentación contra este pobre vídeo es deslumbrante. En mi país se dice, vaya papanatas. Y con esto y muy poquito más se acaban los comentarios que hoy fueron ordinarios, aunque allí diga palmarios, y yo me voy empezando a retirar a mis habitaciones porque ya se nos hizo más que tarde, pero que quede claro que cumplí, retrasándonos media horita más. Así que me voy, tengo cosas que hacer, ustedes tendrán seguramente cosas que hacer. ¿Qué opinas de la desnudez en el arte sin el morbo? Está bien, soy partidario. Yo hice una gran cantidad de fotografía de desnudo. Y como decía, yo no tengo que hacer fotografía erótica porque el cuerpo humano por sí es erótico. Entonces no necesito ni poses ni nada sugerente para explorar la belleza del cuerpo femenino. Hice muchísima fotografía de desnudo. Estoy orgullosísimo de ella y mis modelos también. Bueno, pues con eso decíamos, terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles. Tenemos una entrevista con la máxima experta en residuos nucleares de España para que hable sobre las tonterías que se dicen acerca de residuos nucleares que se utilizan como uno de los argumentos en contra de la energía nuclear. Así que eso, y el jueves estamos aquí como siempre, pero nada más de 7 a 10. Y mientras tanto, como todas las semanas, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.